Hola chicos, os grabo este vídeo para intentar explicaros mejor lo que es la voz pasiva y la voz activa. La voz pasiva y la voz activa, esos son voces que tienen todos los verbos. Yo puedo escribir un verbo en voz activa y en voz pasiva. La voz activa es muy fácil porque es lo que hemos estado trabajando en clase hasta ahora. Y la voz pasiva es lo que vamos a aprender nuevo. Empezamos con dos frases sencillas, dos oraciones sencillas. Leo: Jorge graba un vídeo. Un vídeo es grabado por Jorge. Si nos fijamos en estas dos oraciones, tienen el mismo significado. Que Jorge graba un vídeo grabado por Jorge es lo mismo. Pero hay diferencias entre las oraciones porque no están escritas igual. Una está en voz activa y otra está en voz pasiva. La voz activa es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Si yo analizara esta oración, buscaría el verbo graba, ¿no? ¿Quién graba? Jorge sería el sujeto y graba un vídeo el predicado. Esto es lo que nosotros sabemos hacer hasta ahora. Y analizamos que graba Jorge, el complemento directo. Lo puedo sustituir por lo. ¿Vale? Entonces aquí el sujeto es el que realiza la acción, que es lo que nosotros habíamos aprendido. ¿Quién graba? Pero si analizamos la de la voz pasiva, ya vemos un primer cambio. El verbo ya no está formado solo por verbo, está formado por el verbo ser más participio. Es grabado. Pues eso es la voz pasiva. Un verbo está en voz pasiva cuando está formado por el verbo ser y el participio del verbo que conjugamos. Aquí el ser actúa de auxiliar, ¿vale? Es el verbo grabar, pero le ponemos esto. Esto es la voz pasiva. Y ahora analizo. Es grabado. ¿Quién es grabado? Un vídeo. Sujeto. Y es grabado por Jorge, predicado. Pero ¿qué nos fijamos en esta nueva oración? Que en realidad el sujeto no realiza la acción, porque el vídeo no se graba él. Es Jorge el que graba el vídeo. Pues eso es la voz pasiva. Cuando una oración está escrita en voz pasiva, con verbo en voz pasiva, verbo ser más participio, el sujeto se llama sujeto paciente. ¿Por qué es sujeto paciente? Porque es voz pasiva, porque no realiza la acción, en realidad la recibe. ¿Quién es el que realiza la acción? Jorge. Pues este complemento, que antes era el sujeto, por Jorge se llama complemento agente. Agente porque es el que hace la acción. El sujeto pasa a ser, en la voz pasiva, un sujeto paciente, y el complemento se llama complemento agente, que si nos fijamos en los ejemplos que os voy a poner, siempre o casi siempre va encabezado por la preposición por. En realidad, si nos fijamos bien, los cambios son el verbo, que pasa de ser un verbo normal en voz activa a un verbo en voz pasiva, con ser más participio. El complemento directo de la otra oración es el que pasa a ser sujeto paciente, un vídeo, y el sujeto de la oración en voz activa es el que pasa a ser el complemento agente, el que realiza la acción. Y así de fácil. Lo vemos con esta segunda oración. Voy a analizarla. Esta es la de voz activa, porque vemos que el verbo está formado solo por el verbo ver, no hay verbo ser más participio. Verbo, ¿quién verá en el vídeo? Los alumnos. Sujeto, verán el vídeo antes de los ejercicios, predicado. ¿Qué verán los alumnos? Complemento directo, el vídeo. Y antes de los ejercicios es un complemento circunstancial de tiempo. Antes de hacer los ejercicios verán el vídeo. Muy bien. Entonces, ahora lo vemos, la misma oración, pero en voz pasiva. Vemos que ya el verbo está formado por el verbo ser más participio, verbo en voz pasiva, y cuando el verbo está en voz pasiva, el sujeto es un sujeto paciente, porque no realiza la acción. El vídeo no graba, lo graba, no será visto, el vídeo lo ven los alumnos. ¿Vale? Y en el predicado, el complemento que va formado por la preposición por es el complemento agente. El vídeo será visto por los alumnos, complemento agente, y antes de los ejercicios el resto de complementos no cambia. Vemos el complemento directo ha pasado a ser sujeto paciente y el sujeto ha pasado a ser complemento agente. Y así de fácil. ¿Vale?
Seguimos con otros ejemplos que he puesto aquí. Aquí tenemos: Jorge ha comido unas patatas fritas. El verbo que es ha comido es un verbo en voz activa porque no lleva el verbo ser. Voy a analizarlo como sabemos hasta ahora. Jorge, sujeto y predicado, ha comido unas patatas fritas. Verbo que ha comido Jorge, unas patatas fritas. Ahora voy a transformar yo esta oración en voz activa en voz pasiva. Que hemos dicho que se hacía, lo que era el complemento directo pasaba a ser el sujeto paciente. Unas patatas fritas. El verbo lo paso a voz pasiva, ha comido, pues ha sido comidas. ¿Y quién se las ha comido? El complemento agente, el sujeto de antes, por Jorge. Ya la tengo. En voz pasiva, han sido comidas, verbo en voz pasiva, unas patatas fritas, el sujeto paciente, y por Jorge el complemento agente. ¿Veis que siempre lleva la preposición por delante? Predicado. Otra, voy a pasarla a voz pasiva. Antes la analizo, apagarían, en condicional, verbo, el fuego, complemento directo, rápidamente complemento circunstancial de modo, y los bomberos es el sujeto y todo lo demás el predicado. Como la paso a voz pasiva, lo que hemos dicho, el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente, el fuego, sujeto paciente. Verbo en voz pasiva, está en condicional. Apagarían, pues sería apagado. Y el sujeto, complemento agente, por los bomberos. Sería apagado el verbo y por los bomberos, el complemento agente. Complemento agente. Porque sé que apaga. Y luego el resto de complemento ya hemos dicho que no cambia. Complemento circunstancial de modo. ¿Veis? Así se transforma una frase. El complemento directo, una oración de voz activa a pasiva. El complemento directo a sujeto, paciente, y el sujeto a complemento agente. Y el verbo de voz activa a voz pasiva. Y aquí para terminar os he dejado dos oraciones en voz pasiva. ¿Cómo detecto yo las oraciones en voz pasiva? Que esto lo tenéis que hacer en los ejercicios. Pues buscando el verbo. ¿Qué verbo? El coche fue arreglado por el mecánico. Fue arreglado. Ya veo que el verbo está formado por dos partes. El verbo ser más el participio. Pues esto es un verbo pasivo. Pues cuando tenga un verbo pasivo, ya sé que el sujeto es sujeto paciente, pasivo, paciente, y el complemento que encabezado por es el complemento agente. ¿Vale? Así de fácil se analiza y se detecta una oración en voz pasiva. Igual que esta, toda la comida fue devorada por las fieras. Fue devorada es un verbo en voz pasiva porque lleva el verbo ser más el participio. ¿Vale? ¿Quién fue devorada? El sujeto, pero la comida la devoran las fieras. Es un sujeto paciente. Y por las fieras, siempre la preposición por para el complemento agente. Y así de sencillo. Espero que os haya quedado claro. Por ejemplo, si quisiéramos hacer al contrario, estas que están en voz pasiva, pasarlas a activa, sería el mecánico arregló el coche. El mecánico sujeto, el verbo arregló sin voz pasiva y el coche que pasa a ser el complemento directo. Y toda la comida fue devorada por las fieras. Si lo paso a voz activa sería las fieras devoraron toda la comida. Al revés. ¿De acuerdo? Un abrazo, hasta luego.